Fue un lunes a la mañana. Carlos llamó y me indicó: venite el miércoles a las 2 de la tarde a casa. De ahí nos vamos al Hotel Alvear. Tenemos que hacer una entrevista a una escritora. Así se da la información. Por algún motivo, el nombre de la persona entrevistada queda en un segundo plano cuando se le comunica la tarea a los técnicos. Creo que es porque quien informa sospecha que no van a conocer al protagonista, o todo lo contrario, que sí lo conocen y buscan mantener las formas ante la proximidad que se va a tener con la figura. No vaya a ser cosa que se propasen con la celebridad. En el momento de la llamada estaba terminando mi primera novela. Era tan mala que no recuerdo el nombre, o prefiero olvidarlo, para que no se me pegue aquella mala vibra. Realmente un espanto. El protagonista buscaba algo que no sabía qué era. Suena inquietante, pero no tuve ni tengo la habilidad de Borges para lograr desarrollar el tópico. Lo importante es que no me pude contener y rompí la regla motivado por la curiosidad. Pregunté: ¿qué escritora? ¿Te dijeron? Carlos se quedó en silencio unos instantes, buscando un nombre en algún anotador o quizás inyectando suspenso en la respuesta. Sí, dijo. Isabel Allende, la chilena. Corté la llamada y noté que estaba levemente suspendido en el aire, liviano, con los cachetes calientes. La autora de La Casa de los Espíritus, la sobrina de Salvador, la mujer que en sus libros hablaba de mi historia sin mencionarme ni conocerme en absoluto, la que veía el mundo como yo, o más precisamente, la que me enseñó una forma mágica de verlo a través de sus libros. Dejé inmediatamente a un costado la novela de porquería y la lapicera azul con la que la escribía en mi cuaderno. Fue imperioso desvincular esa obra de la carta que iría a escribirle a la buena de Isabel. Busqué un bolígrafo que me diera placer usar. Tomé mi cuaderno preferido y escribí todo lo que me dio su ópera prima. Tallé las palabras en una letra imprenta caligráfica normalizada de Escuela Técnica de Buenos Aires, porque era lo que mejor me salía. Unos palillos de niño nervioso. Tampoco importaba, mi letra cursiva no la entiendo ni yo. Le hablé de sentimientos, de lo que ella y su obra habían cambiado mi vida, de la influencia en cómo ver el mundo y sobre todo, en cuánto me estimulaba a escribir mis propios textos. Veía en su historia mi historia, aunque más chica, sombría y menos rimbombante. No sé qué podíamos tener en común, quizás nada. Isabel no nos cuenta historia de personas comunes y corrientes. Nos relata la vida de almas encarnadas y lo que pueden hacer aquí, en el mientras tanto. Entonces, al leerla, entendí que así mirábamos el mundo, ella y yo, y muchos más también, lo cual no es poco. Quería contarle eso. Un joven de este país trasandino había recibido el mensaje místico de su obra y tenía que decirle gracias, porque los escritores no escuchan los aplausos ni los abucheos cuando se terminan de leer sus libros. Yo quería aplaudirla. Por eso le escribí esa carta. Y se le iba a dar como se le dan las cartas a las chicas que nos gustan en la infancia, a último momento, cuando ya es inevitable la despedida. Le diría: Isabel, quiero entregarte esta carta, listo. Ella se iría con su agente y yo con mi jefe. Algún día quizás la leería, se burlaría de mí. Lo bueno de esto último es que no iba a estar a su lado para verlo. Carlos era un señor bien parecido, exitoso, soltero y budista. ¿Algo más que un joven varón pudiera envidiar? No. O sí, además era flaco, alto, respetado, gracioso, tenista aficionado, en fin, un bon vivant de Buenos Aires que ponía la profesión de realizador audiovisual casi sin resistencia en lo más alto de mis aspiraciones de vida. Yo venía de las afueras, de los suburbios trabajadores con salarios injustos y sueños acotados. Me tomaba el colectivo repleto de mano de obra 2 horas antes de la cita convenida de cada jornada en que debía asistirlo. Lo conocí a través de su hermano, tal vez el camarógrafo de noticias argentino más respetado del siglo XX, un mito viviente que nos salpicaba de prestigio inmerecido a todos los que habíamos trabajado para él.
Mi cielo estaba amaneciendo y cada vez parecía más cerca. Por fin, el díscolo muchachito del conurbano había abierto una endija en el muro que separa las clases sociales y había logrado meterse en la televisión, el lugar preferido por las madres para que sus hijos trabajen y así poder contarles a sus vecinos. Era mi primera vez en el Hotel Alvear. El lujo me resultó fuera de mi alcance. Ornamentaciones doradas, señores de galera que se desvivían por limpiar el piso por pisar de los pitucos. Tuve que atravesar un salón de té cargando todo tipo de equipamientos. En un hombro los trípodes, en otro un bolso de cámara y las manos ocupadas con las luces. Los comensales me miraban con temor de que pudiera ensuciarles los macarons o volcar alguna tetera. Podría haber sucedido, pero no ocurrió. Preparé el set en una sala especial con toda la precisión posible. La cámara a la altura de los ojos para reducir probables defectos estéticos del cuello, las luces en triángulo con la silla de la entrevistada. Coloqué tamices para evitar contrastes fuertes que expusieran surcos en la piel. Preparé los micrófonos y hasta tomé un vaso de agua. Eran las 3:10. La entrevista estaba pautada para las 3 y debía ser puntual. El entrevistador haría su trabajo en vivo desde los Estados Unidos a través de un sistema de telefonía híbrida que solo podría haber sido diseñado por un ingeniero de un viejo canal de televisión. 5 minutos antes de lo previsto, se asomó por la puerta un botones y con voz palaciega nos advirtió: «La señora está llegando». Inmediatamente, Carlos se puso de pie, dejó su vaso de vidrio grueso semiesférico a un costado, alejado, secó el sudor de sus manos en el pantalón y se dispuso detrás de la cámara como para que quedara claro quién mandaba. Yo tomé su flanco derecho, como para que quedara claro quién asistía. Isabel entró suspendida en el aire, deslizándose, perfectamente maquillada y sonriendo, conociendo a la perfección su aura nobiliaria. Carlos la recibió y ella le devolvió 2 besos, igual que a mí, aunque fuera el escudero del caballero. Tomó asiento en el lugar indicado y me dispuse a instalarle el micrófono. Su perfume era el de una mujer que era capaz de emocionarse hasta las lágrimas cuando veía florecer las rosas en el jardín. La entrevista transcurrió dentro de lo esperado. Él hizo todas las preguntas que se suelen hacer a los intelectuales latinoamericanos desde Miami. Ella, desde el cielo de su humor, respondió cada una con mordacidad, feminismo y lucidez. La carta transpiraba en el bolsillo de mi campera. No lo haría, sí lo haría. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Era Isabel Allende y yo había escrito a chapuzones mi corazón en unas hojas. ¿Con qué criterio podía uno exponerse a tanto? ¿Y si me echaban? ¿Y si se reía de mí? ¿Qué puede ser peor que quedarse con una duda atragantada en la tráquea? Isabel se despidió de nosotros, seductora y altiva. Giró sobre sí misma y emprendió el camino hacia la puerta. Carlos bajó la mirada hacia la cámara y sacó el cassette con la grabación. Yo, en cambio, saqué la carta del bolsillo de mi campera y con la poca valentía que me quedaba me fui tras ella. Cuando estuvo lo bastante cerca de la puerta, como lo suficientemente lejos para que mi jefe escuchara lo menos posible, le dije con vocecita de pecador: «Isabel, tus libros me han impactado mucho. Me han enseñado y me han motivado a escribir mis propios textos también. Escribí una carta en la que te cuento, con un poco más de detalle, lo que tu obra significa para mí. Gracias por tu arte». Levanté la mano y ofrecí mi carta. Ella sonrió con ganas y sus ojos chispearon, como cuando un inesperado impertinente nos halaga. «Gracias», dijo manteniendo la sonrisa. «La leeré». Tomó la carta, la introdujo entre sus cosas y marchó, suspendida en el aire, deslizándose. A los 3 días, por la noche, antes de dormir, como una resucitada,
Mi hermana menor entró a mi habitación con la urgencia que meritan las noticias que deben ser ocultadas de la legalidad. Ayer te llamó una mujer, susurró. Atendí yo. ¿Y qué quería?, pregunté. No me dijo qué quería, preguntó por vos. ¿Y qué le dijiste? Y que no estabas. ¿Te dijo algo más? ¿Dejó un teléfono? No, nada más. Me dijo su nombre, Isabel. La semana siguiente llegó el correo al conurbano. Un sobre del Hotel Alvear, tan suntuoso al tacto que daba ganas de no abrirlo para no cortar los hilos de papel. Usé la tijera más afilada del cajón de los cuchillos. Adentro había una hoja, fina, elegante, con textura. En el encabezado se lucía el sello del hotel y debajo la leyenda In Residence, en mayúsculas. Inmediatamente, en negrita, podía verse que decía Isabel Allende. Agosto 2006. Querido Diego, gracias por leer mis libros con tanto entusiasmo. Te deseo inspiración y fuerza en la vida y la escritura. Un abrazo, Isabel Allende. Fui capaz de emocionarme hasta las lágrimas, como cuando florecen las rosas en el jardín.